Bueno, como estaban diciendo que el campamento de los hermanos fue sumamente edificante, no hay ninguna duda de eso. Déjenme medir el tiempo porque algunos de ustedes saben que algunas veces me quedo en la introducción y ahí me quedo. A 12 se van. Ok, está bueno eso. Bueno, por lo menos le puedo predicar a las paredes. Pero bueno, vamos a ver lo que el Señor hace. Padre, te damos gracias en el día de hoy. Te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz, que sea muchísimo más cortante que cualquier espada de doble filo, y te encomendamos este tiempo. Te pedimos que hables en nuestros corazones, Dios. No hables solamente a nuestro intelecto, no hables solamente a la parte inteligente de nosotros, habla en nuestros corazones. Padre, que tu palabra pueda germinar, que tu palabra sembrada en nuestros corazones pueda producir fruto. 30, 60, 100, Dios. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, esa iluminación que solamente tú nos lo puedes dar. Pensando, Padre, que cuando Cristo hablaba, dice tu palabra que los corazones eran quemados por tu santa palabra, Dios. Dice tu palabra que cuando Cristo hablaba, el velo de ceguera espiritual era quitado y vidas eran cambiadas y transformadas. Te pedimos, Padre, que suceda eso en el día de hoy. Te decimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Sabino y Guillermo me pidieron que compartiera esta mañana y me estaban diciendo que hay una serie con respecto al Dios de promesas que nosotros clamamos. Dios es un Dios que da promesas condicionales, pero a la misma vez Él da promesas incondicionales. Y claro, yo estaba orando ayer anoche y le estaba pidiendo al Señor, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo compartir esto que ellos quieren que yo comparte esta mañana? Y claro, cuando nosotros hablamos de promesas condicionales y promesas incondicionales, estamos hablando principalmente, mayormente, a promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y claro, el hablar de un Dios de promesas sería una serie de varias semanas, pero yo estaba pensando cómo yo pudiera hacer que en la enseñanza de hoy pudiera ser un mensaje bien práctico con respecto a las promesas que Dios nos ha dado en el día de hoy. Y entonces hay un pasaje que yo quisiera leer en el libro de Josué, capítulo 1, y claro, mi intención es cómo las promesas que Dios me da en el día de hoy puede afectar mi presente. Las promesas de Dios son con la intención de poder cambiarme. La promesa de Dios que tiene para con mi vida en el día de hoy es para que Dios produzca un cambio en mí y para que Dios actúe también. Es una moneda como de dos caras. Por un lado, Dios se compromete a hacer algo a nuestro favor, pero que a la misma vez las promesas de Dios tienen la facultad de poder cambiarme por medio de las cosas que yo estoy pasando. Y acerca del libro de Josué, capítulo 1, les tengo que dar un testimonio. Hace años atrás, yo diría hace como 7, 8 años atrás, yo le estaba diciendo al Señor, bueno, Señor, este año está casi por concluir. El próximo año está en cuestión de un par de semanas aproximadamente. Padre, yo te pido que tú me des un pasaje en la manera como yo debo percibir el año que viene. Y desde aquel entonces yo he estado leyendo Josué capítulo 1 cuando va a estar por empezar un nuevo año. Porque en Josué capítulo 1 Dios nos da promesas que son tangibles, promesas para no solamente para el año que nosotros estamos ahora presentes, sino que esas promesas pueden ser palpadas y pueden ser experimentadas en el día de hoy. Promesas que son prácticas, no son
promesas solamente intelectuales, no son promesas solamente religiosas, sino que estas promesas pueden afectar y transformar mi vida y mi entorno en el día de hoy. Las promesas de Dios son prácticas. Las promesas de Dios son para que sean vividas y experimentadas en el día de hoy. Le voy a compartir un poquito el cuadro histórico de lo que estaba pasando en Josué capítulo 1. Al finalizar de Deuteronomio capítulo 14, 34, Dios le dice a Moisés: oye, Moisés, he determinado que tú no vayas a llevar mi pueblo a la tierra prometida, sino que yo te voy a llevar a mi presencia. Dios se lleva a Moisés y de repente nos encontramos con Josué capítulo 1. Y la introducción de Josué capítulo 1 es lo siguiente, que Dios le dice a Josué: Josué, he decidido llevarme a mi siervo Moisés para que esté en mi presencia. Ahora tú eres la herramienta que yo he escogido para que tú lleves a mi pueblo judío dentro de la tierra prometida. Cuando Josué oye esas palabras, quedó impactado. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nosotros leemos el Pentateuco, cuando nosotros leemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se puede pensar que Dios había escogido a Moisés particularmente para que Israel pudiera conquistar la tierra prometida. Los 2.5, casi 3 millones de judíos que estaban viviendo en el desierto pensaban que la persona que Dios había escogido para que la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob se cumpliera, la herramienta que Dios había escogido era Moisés. Josué, que era la mano derecha de Moisés, también había pensado lo mismo. Pero, como dice en el libro de Isaías, mis planes no son tus planes, mis pensamientos no son mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios tenía un plan totalmente diferente. Y Dios había decidido escoger a Josué para que esta nación conquistara la tierra prometida. Israel no pensaba que el hombre escogido era Josué. Josué tampoco había pensado que él era el hombre. Todo apuntaba que Moisés era la persona escogida por Dios. Principio número 1. Dios te puede llamar a ti a un ministerio que tú nunca habías pensado y que tú nunca te habías imaginado. Dios te puede llamar a hacer algo que tú nunca habías pensado, que tú nunca habías planeado, y que Dios tiene algo muy concreto, muy específico para con tu persona. Eso fue lo que le pasó a Josué. Dios le dice a Josué: ahora tú eres mi escogido. Ahora tú eres la persona que yo he escogido para que Israel vaya a conquistar la tierra prometida. Y fíjense de que cuando Dios llama a Josué para esa misión que Dios le había encomendado, fíjense la promesa que Dios le da a Josué. Y vamos a Josué capítulo 1 y fíjense lo que dice el versículo 3. Tal como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, donde se pone el sol. Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob la tierra prometida. La tierra prometida consistía de aproximadamente 300,000 millas cuadradas. Y Dios escogió a Josué
con el propósito, para que esa promesa se cumpliera. Entonces, fíjense la promesa que Dios le dio a Josué. Y dice así en el versículo 5, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estoy contigo. Como antes estuve con Moisés, yo no te voy a dejar ni tampoco te voy a desamparar. Dios le dio la promesa a Josué. Josué, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Tengo una misión para con tu vida. La promesa que le di a Abraham, de Isaac y Jacob. La promesa que está claramente estampada en Génesis capítulo 15, versículo 18. Esa promesa la voy a cumplir. Tú vas a ser la herramienta para que eso suceda. Pero cuando Dios nos da una misión, cuando Dios nos da una tarea, cuando Dios nos da una responsabilidad para cumplir, Él siempre da una promesa. La promesa que Dios le dio a Josué es lo siguiente. Yo quiero que tú sepas una cosa, Josué. Yo estoy comprometido contigo. Y le dice, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Yo estoy contigo. Es más, Josué, yo quiero que tú sepas lo siguiente. El compromiso que yo tuve con Moisés es idénticamente igual al compromiso que yo tengo contigo. Y lo que Dios le está diciendo a Josué es lo siguiente. Oye, Josué, yo quiero que tú te pongas a pensar que durante estos 40 años que yo tuve a Moisés en el desierto, esa misión, esa tarea que yo le di por espacio de 40 años, tú que fuiste un testigo ocular, que yo estuve con Moisés en su ministerio, así de dedicado y entregado, yo voy a estar contigo. Este pasaje, en la manera como yo lo entiendo, en la manera como yo veo, no fue escrito única y exclusivamente para saber lo que Dios hizo con Josué en ese momento particular en la historia de Israel. No. Este pasaje no fue escrito única y exclusivamente para que nosotros pudiéramos estudiar el contexto histórico de lo que estaba pasando con la nación de Israel y que nosotros pudiéramos tener cierto tipo de conclusiones. Yo no creo que esa es la finalidad de Dios con respecto a este pasaje, sino que nosotros podamos entender y comprender que de la misma manera como Dios se comprometió con Josué, Él está idénticamente igual comprometido conmigo. Así como Dios le dijo a Josué, Josué, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Así de comprometido que yo estuve con Moisés, yo estoy idénticamente igual comprometido contigo. Este versículo de Josué capítulo 1, versículo 5, se aplica para cada uno de nosotros que estamos presentes esta mañana acá. Este pasaje de Josué capítulo 1, versículo 5, tiene tu nombre y apellido. Este pasaje de Josué capítulo 1, versículo 5, se aplica a tu vida diaria hoy. Así de comprometido, así de entregado, así de envuelto que Dios estuvo con Josué, está idénticamente igual envuelto en tu vida. Ayer, hoy, el lunes, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, esa es una promesa incondicional que Dios tiene para con tu vida. Ustedes saben algo que yo he podido entender, que la realidad de este versículo no es una verdadera realidad en el caminar diario del cristiano.
a nosotros nos resulta verdaderamente el poder entender las dimensiones y la implicación de este versículo en mi vida de hoy, en el día de mañana, la próxima semana y el próximo mes. Esta promesa es tan, pero tan grande, infinita, según las implicaciones que tiene, que nosotros que somos mortales, nosotros que lamentablemente tenemos una fe bastante finita, no podemos entender y comprender la implicación que tiene este versículo hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año. La promesa infinita e incondicional de este pasaje para con mi vida. ¿Ustedes saben por qué yo digo eso? Porque esa ha sido mucho de mi experiencia como cristiano. Y yo creo que el Señor me dio una ilustración para poder entender de la realidad de ese versículo. Yo tengo 3 nietos y los 3 son la candela. Shiloh, la mayor, es, Dios mío, el segundo no se queda corto y el tercero tampoco se queda atrás. Cuando Javier vivía en Miami y nos visitaba en la casa, teníamos a Archie. Archie es la fotocopia de Javier. Si ustedes se acuerdan de Javier, cuando él era un chichi, nació en la capital. El tipo es dominicano hasta la tambora. El segundo, Archie, idénticamente igual al padre cuando era pequeño. Si ustedes se recuerdan, Javier, que cuando era pequeño tenía el pelo súper lacio, ¿no? Y así en abundancia. Bueno, Archie es la fotocopia de él. Solamente que ahora, claro, él es la versión enana, la versión chiquitita cuando él tenía como 3 años. Entonces, cuando ellos nos venían a visitar a la casa, una cosa que a mí me gustaba hacer era agarrar a Archie y darle una vuelta por el vecindario. Entonces yo sacaba a Archie y empezábamos a caminar y Archie es una persona bastante despierta, estaba bien atento al aire, a las nubes, los aviones, los pájaros, las lagartijas que caminaban por ahí, por las veredas. Agarraba una mata, la agarraba una piedra, esa piedra no es tuya, suelta la chichi, la tiraba por ahí y nos íbamos a caminar por ahí. Él estaba totalmente concentrado y absorto del medio ambiente que lo rodeaba. Pero yo me atrevo a decir que en esas oportunidades él ni siquiera pensaba que su abuelo estaba al lado de él, contemplando esa comunión con él y mucho menos cuidándolo. Él estaba en las dimensiones desconocidas. Yo creo que en esas oportunidades ni siquiera pensaba que yo estaba al lado de él para cuidarlo y protegerlo, para que no le pasara nada. Y yo creo que nosotros como cristianos somos iguales. Estamos tan preocupados por nuestros problemas. Estamos tan preocupados por las cosas que nos pasan. Estamos tan preocupados por 1.000.000 de cosas que estamos en la parte práctica de nuestra vida cristiana desconectados con Dios. Que este versículo que nos promete a cada uno de nosotros, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo estoy comprometido contigo. Estamos desconectados de esa realidad como Archie ha estado desconectado conmigo en esas oportunidades. Porque como muchas veces en nuestro caminar cristiano estamos tan preocupados por nuestra vida, estamos preocupados por nuestras finanzas, estamos tan preocupados por nuestro estado de salud, estamos tan preocupados por estar preocupados por la vida, que en la parte práctica estamos desconectados con esta promesa grandiosa e infinita que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y debido a eso, debido a que nosotros no estamos genuinamente conectados con nuestro Padre celestial, las preocupaciones, los problemas, el desánimo, la tristeza, la desesperanza, nos sentimos que todo lo que a mí me está pasando soy yo que debo tener la capacidad y la habilidad de poder resolver
todas las cosas que estoy pasando y que por lo tanto yo estoy desconectado de mi Padre Celestial. Por eso es de que un pasaje como esto y mucho en la Biblia resulta ser, lamentablemente para muchos cristianos, una teoría, una teología, pero de que cuando nosotros somos sinceros, no funciona, no trabaja, no es real. Muy bonito en lo que está escrito en un libro que nosotros llamamos la Biblia, pero que si es la experiencia del cristiano, lamentablemente no lo es. A pesar de esa triste realidad de muchos de los cristianos, Dios está contigo, no te deja y no te abandona. Aunque estés tú inundado en tus preocupaciones, aunque tú has permitido que las preocupaciones embarguen tu corazón, tu mente, tus emociones, Dios está contigo. Él no te deja ni Él te abandona. ¿Tú sabes cuál es el compromiso que tiene contigo Dios? ¿Tú sabes cuál es una promesa incondicional que Dios tiene contigo? Aunque no sea tu verdadera experiencia cotidiana. Fíjense lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 41. Fíjense lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, y dice así. Este versículo tiene tu nombre y apellido. Este versículo es lo que está en el corazón de Dios para contigo en este preciso instante. Para mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Y dice así, Isaías capítulo 41, versículo 10, y dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas. Dios, por medio del Espíritu Santo, te da la fuerza que tú humanamente no tienes. Siempre, 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 siempre te voy a ayudar. Ustedes saben lo que eso significa. De que tú no tienes que depender única y exclusivamente de tus habilidades, de tu talento, de tu sabiduría, de tus recursos para poder salir del atolladero que tú te encuentras. Proviene de Dios. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere socorrer. Dios te quiere salvar. Pero no lo dejamos. Porque hemos permitido que las preocupaciones arropen e inunden mi corazón, mis pensamientos. Por eso es que no funciona este pasaje. Y después dice: siempre, siempre, siempre te quiero socorrer con la justicia en mi mano derecha. Así de comprometido Dios está contigo hoy. No tengas miedo. No te desanimes. Yo te voy a dar la fuerza sobrenatural que tú humanamente no tienes. Que yo siempre te voy a ayudar, que yo siempre te voy a sostener con la diestra de mi mano. En otras palabras, lo que Dios está tratando de persuadirnos a nosotros en esta mañana es
que cuando Él dice que Él nos está sosteniendo con la mano derecha, es la mano derecha de Dios que Él utilizó para crear los cielos y la tierra en 6 días. El Dios que creó los cielos y la tierra es el que te quiere sostener si tú tienes la fe en Él. Fíjense lo que dice en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, cuando esas aguas se levantan con el propósito de ahogarte, cualquier tipo de circunstancia que tú estás pasando, esas aguas que se están levantando con el propósito de ahogarte, fíjate lo que Dios dice: yo estaré contigo. Y después dice: cuando cruces los ríos, no vas a ser ahogado. Y después dice: cuando pases por el fuego, Dios te promete que no te vas a quemar, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador. Ustedes saben lo que yo he podido entender del por qué las preocupaciones nos embargan, las preocupaciones saturan mis pensamientos, mis emociones, el por qué existe la depresión, el desánimo, etcétera, 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 el por qué muchas veces no tenemos esperanza a un futuro brillante. Yo me he puesto a pensar que estas promesas están establecidas. Dicho sea de paso, hay un hermano en la fe canadiense que llegó a calcular la cantidad de promesas que Dios le ha dado al cristiano en el día de hoy. ¿Ustedes saben cuántas promesas hay aproximadamente, según lo que había contado este hombre? Aproximadamente 750 promesas. Esas 750 promesas abarcan mi vida espiritual, mi vida emocional, mis finanzas, mi salud, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado a ti a través de su palabra? ¿Que las conoces? ¿Que las clamas? ¿La oras? Y la ayunas. Si yo no tengo promesas establecidas en la palabra, si yo no tengo promesas que conozco, que clamo, que oro regularmente, entonces, lamentablemente, Dios no está comprometido a hacer algo por ti. Santiago capítulo 4 lo dice claramente: no tienes porque no oras. Creo que es Mateo capítulo 9, 29, dice lo siguiente: según tu fe, así será hecho. Eso es lo que se llama libre albedrío. Libre albedrío significa de que yo tengo la libertad de poder buscar a Dios intencionalmente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi ser, para que en tal caso Él pueda hacer algo al favor mío. Es más, esta moneda me la dio Carlos Vitriago en el servicio anterior. Me parecía que era falso, pero no es falso, ¿verdad? Después de todo, Carlos. Y las promesas condicionales tienen dos caras. Una cara es lo que Dios me promete. Pero para que esto sea una moneda, necesito el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es de que yo tengo que buscar a Dios y obedecer a Dios para que en tal caso Dios haga su parte. Santiago lo dice claramente, creo que es el capítulo 3, si no me equivoco, dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Si yo no me acerco a Dios a través de esas 750 promesas que Dios nos da en su palabra,
¿Cómo yo puedo esperar de que Dios haga algo a favor mío? Por eso se debe que cuando nosotros nos buscamos a Dios intencionalmente, intensamente, a través de la palabra y la oración, por eso se debe que muchas de las cosas que nosotros leemos en la Biblia, pensamos y concluimos, está escrito en un libro de papel que se llama la Biblia, pero que no es verdaderamente una realidad en nosotros. Cuando la intención de la Biblia es el querer persuadirnos a través de ella de que Dios existe, de que Dios oye, de que Dios responde, de que Dios actúa, de que Dios quiere manifestarse haciendo milagros, señales, prodigios en nuestras vidas. Él desea, él anhela eso. Por eso encontramos un versículo en Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Y Él nos pregunta a nosotros en el día de hoy, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Cuando Jeremías se encontraba en una situación totalmente imposible, que Dios cumpliera su palabra, su promesa, es ahí cuando Dios le dice a él, he aquí Jeremías, yo soy el Dios que creó la carne, yo he aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne, yo creé el ser humano. ¿Tú crees que habrá algo que sea difícil para mí? La bendición de ese versículo es, oye, que puede ser una realidad en mi vida, pero que muchas veces ese versículo es un cliché. Lo sabemos, lo conocemos, pero el Señor desea que ese versículo sea una realidad en nuestras vidas. Algo que yo quisiera compartir, regresando a Josué capítulo 1. Esto no lo pude compartir en el mensaje anterior, en el primer servicio por cuestión de tiempo, pero bueno, aquí me va a dar la oportunidad de compartir un poquito. Si yo entiendo y yo comprendo que Dios está conmigo, si yo verdaderamente entiendo, comprendo que Dios está conmigo, Él no me va a dejar y no me va a desamparar, va a tener la capacidad y la habilidad de poder cambiar y transformar mi comportamiento. Por eso es que aparece el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré que yo le daría. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo a donde quieras que vayas. Fíjense lo que dice en el versículo 17. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte. Pero tú, que te esfuerces y seas valiente. Si yo he sido persuadido a través de la palabra del Señor, que Él está conmigo, que Él no me va a dejar y no me va a desamparar, yo voy a tener la capacidad, el talento, la habilidad, la osadía de ser fuerte y valiente. Porque muchas veces nosotros no somos tan fuertes y valientes como el Señor nos exhorta a través de la palabra. Como dice el versículo 6. Porque no entendemos lo que dice el versículo 5. Yo soy fuerte y valiente no por mi personalidad, no por mi carácter, no por mis habilidades, no necesariamente por mi experiencia, porque yo sé de que Dios está comprometido conmigo. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, tan sencillo como eso. Por eso es que yo puedo mirar el presente y el futuro con excelencia. Puede ser un buen futuro, una buena esperanza. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Las preocupaciones desaparecen rápidamente.
¿Ustedes saben por qué? Porque yo sé, estoy convencido, Dios está conmigo. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Me encuentro en una situación difícil, me encuentro en una crisis, en una particular que yo estoy pasando ahora. ¿Ustedes saben qué? Lo voy a mirar con confianza. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo sé de que Dios está conmigo. Él no me va a dejar. Él no me va a desamparar. Tengo conflictos, tengo problemas, tengo dificultades. Me siento que las circunstancias me van a aplastar. Pero ustedes saben qué? Voy a tener esperanza. ¿Ustedes saben por qué? Porque sé de que Dios está conmigo. Él no me va a dejar y no me va a desamparar. Ustedes saben lo importante de tener que saber, entender, comprender de que Dios está conmigo, que no me va a dejar y no me va a desamparar. Es una promesa que se repite 365 veces en la Biblia. En otras palabras, que si hay un versículo que tenemos que clamar todos los días de nuestra vida, es el versículo 5 de Josué capítulo 1. El entender, el comprender, el recordarme de que Dios está conmigo. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. ¿Tú quieres que este versículo sea una realidad? ¿Tú quieres que este versículo tenga tanto impacto en tu vida espiritual que vaya a destruir las preocupaciones, los miedos, los temores? Ese futuro incierto y negro que tú lo ves, tú quieres de que este versículo deje de ser una mera información intelectual, una mera información religiosa y se convierte en una realidad, tanto así de que cuando tú veas el mundo, lo veas a través de Josué capítulo 1, versículos 5 y 6. Tú quieres que este versículo transforme en la manera como tú ves la vida y que por lo tanto vaya a transformar tus alrededores. Tú sabes lo que tú vas a tener que hacer. Esto es lo que yo he tenido que hacer. Agarrar este versículo, el 5. Agarrar el versículo 6. El versículo 9. Es un versículo que yo me memoricé cuando estaba en la universidad. Y hasta el día de hoy lo sigo clamando después de 40 y pico de años. Me lo memoricé, me acuerdo que cuando estaba en el trono de la grasa, en el baño, en la universidad allá en Iowa, en la iglesia repartían un pequeño volante con un versículo. Y yo cuando estaba sentado en el trono de la grasa, oye Aldo, tú sí eres muy transparente en tus ilustraciones, ¿no? Muy ilustrativo. Pero cuando yo estaba, me acuerdo perfectamente como ahora, estaba sentando en el trono de la grasa y leo ese versículo, Josué 1:9, me lo memoricé cuando tenía 21 o 22 años. Han pasado casi 48 años y hasta el día de hoy lo sigo clamando. Porque no es conocer la Biblia solamente, es de que ese versículo se vuelva una realidad. Entonces lo que hay que hacer que este versículo se vuelva una realidad es leerlo, estudiarlo, memorizarlo, orarlo, ayunarlo. Decirle al Señor, Señor, conozco este versículo perfectamente, lo tengo memorizado, pero reconozco delante de ti, Señor, que este versículo no es una realidad. Yo no veo el mundo que me rodea a través de lo que tú escribiste en el versículo 6, en el versículo 5, 6 y 9. Padre, para mí es una teología, una información intelectual, pero Padre, ayúdame por medio de tu gracia, que yo vea el mundo a través de tus ojos, tal como tú has establecido en tu palabra. Y cuando nosotros tenemos esa pelea a solas en el closet, donde nadie nos ve por X cantidad de tiempo, va a haber un momento que me voy a levantar en la mañana y voy a ver el mundo tan perfectamente como están descritos esos versículos. Eso no viene por una
para sí, por una generación espontánea, no viene porque el Espíritu Santo va a caer sobre ti y de repente tu vida va a ser transformada instantáneamente para que esto sea una realidad. No funciona así necesariamente. Necesita estar cerrado en el closet donde nadie te ve por el tiempo que sea necesario hasta que este versículo se vuelva una realidad en tu vida. Y cuando ese versículo ha sido verdaderamente impactado por tu insistencia, consistencia en buscar a Dios, wow, cómo eso va a cambiar tu mundo, tu vida espiritual, tu vida emocional. Cualquier área de tu vida va a ser cambiada. Quisiera compartir una última promesa que el Señor nos ha dado hoy. Y este ha sido el martillo que Dios ha estado dando en mi vida incesantemente. Vamos al libro de Salmos 37. El Espíritu Santo me ha estado bombardeando con este versículo desde hace meses y como el Espíritu Santo me ha hecho recordar este versículo con diferentes pasajes en diferentes maneras. Vamos. Salmos 37. Lo voy a leer en la versión Casiodoro 60 porque me gusta más. Y dice así, versículo 5. Tú quieres ver al Dios que creó los cielos y la tierra obrando milagrosamente en tus circunstancias. Este es la promesa que Dios te da. Es una promesa condicional porque aquí este versículo menciona lo que yo tengo que hacer para que en tal caso el Dios que creó los cielos y la tierra haga su trabajo. Y fíjense lo que dice Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Paso número 1. Segundo, confía en Él. Pon tu fe en Él. Como resultado, paso número 3. Y Dios hará su camino. Y Dios actuará. Primero que todo, yo tengo que encomendar mi camino. ¿Qué es lo que eso significa? Señor, te entrego mi vida espiritual, te entrego mi vida emocional, te entrego mis finanzas, te entrego esta situación en particular que yo estoy pasando. Ese es paso número 1. Paso número 2, Señor, estoy confiando en ti. Estoy confiando que tú estás oyendo mis oraciones. Estoy confiando de que tú vas a responder. Entonces, cuando ya esa área en particular que yo estoy luchando, que estoy peleando, se la entrego a Dios, tengo fe en Dios. Tercero, como consecuencia, como resultado, es cuando Dios va a actuar. Cuando nosotros no cumplimos estos 3 pasos, en Salmos 37, versículo 5, por eso es que nosotros nos sentimos que Dios está ausente en mi vida. Primero, Señor, en la oración te entrego esta situación en particular. Te entrego este deseo, este anhelo, te entrego este problema. Paso número 2, voy a poner mi confianza en ti. Ustedes saben lo que dice la palabra. El cristiano camina por fe y no por vista. En otras palabras, que yo confío muchísimo más en lo que Dios va a hacer que en lo que yo interpreto a través de mis 5 sentidos. Y a medida que yo confío en Dios, a medida que yo le digo a Dios, Dios, eres tú que tienes que actuar en esta situación. Paso número 3 es cuando Dios va a actuar. Primero, me encomiendo a Dios, me encomiendo esa área a Dios. Segundo, ahora, eso es difícil, confiar en Dios. Es difícil confiar en Dios porque cuando tú confías en Dios, le estás diciendo, Dios, esta área es tuya, haz con ella tu santa y perfecta voluntad. ¡Wow! A nosotros muchas veces nos da miedo el entregarle una
una área a Dios y que Dios haga, porque eso trae a nosotros inseguridad. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, en esta área particular, déjame manejarlo yo, déjame controlarlo yo. No estamos confiando en Dios. Estoy confiando en mis habilidades, en mis talentos, en mis recursos, en mi inteligencia, en mi experiencia. Por eso es que la tercera parte de ese versículo no sucede en muchas áreas de nuestra vida. Cuando Dios ve que hay una área en particular que yo la quiero agarrar y yo genuinamente no se la quiero entregar a Dios y confiar de que Dios haga su santa y perfecta voluntad, Dios hace así. Hijo mío, tú tienes la libertad de hacer en esa área lo que tú quieras. Por eso que tú tienes libre albedrío. Pero si tú confías en mí, conozco de tus dudas, de tus inseguridades de que en esta área en particular, pero si tú confías verdaderamente en mí, entonces me estás dando a mí la libertad de poder actuar. Oye, yo le pudiera dar a ustedes algunos ejemplos de cómo Dios me ha enseñado claramente, Aldo, en esta área en particular. Yo tengo mis propios pensamientos, yo tengo mis propias actitudes, pero el Señor me ha enseñado, no, Aldo, rechaza eso, porque yo quiero que tú hagas mi santa y perfecta voluntad, y me lo ha demostrado claramente a través de la palabra. Y como cada uno de nosotros tenemos la tendencia natural de querer controlar mis cosas, yo he tenido que ceder. Pero las veces que yo he cedido por fe, cuando mis pensamientos y mis emociones han estado en contra de lo que yo he hecho, pero cuando yo he hecho para atrás, ok, Señor, te voy a obedecer. ¡Wow! ¿Cómo he podido ver la mano de Dios? Se me cae la quijada. ¡Wow! Entonces, ahora después de 48 años como cristiano, oye Aldo, tú sí eres viejo. Algunos de ustedes van a pensar, y si ustedes piensan así, estoy de acuerdo con ustedes también. Pero ahora, después de 48 años de cristiano, estoy empezando, quiero ser honesto, estoy empezando a caminar los milagros que Dios puede hacer cuando yo confío en Él. En esas situaciones quito la mano. El Señor me enseña lo que tengo que hacer. El Señor me enseña lo que yo no tengo que hacer. Tengo fe en Él, que Él me va a guiar, me va a dirigir, me va a controlar. Pero que mi confianza esté en Él. Luego, como consecuencia de eso, como dice este versículo, y Dios hará, actuará, manifestará, se va a revelar. Va a hacer algo a favor de nosotros. Esta promesa es condicional. Esta promesa es condicional. Miedo, inseguridad de entregarle una área al Señor y uno no sabe lo que Dios va a hacer. Eso da miedo, eso da inseguridad. A ustedes y a mí también. Eso se llama caminar por fe. Si tú quieres ver nuevamente al Dios que creó los cielos y la tierra con su gran poder y con su brazo extendido a favor de nosotros. El libro de Josué ha sido un libro sencillamente apoteósico, excepcional. En Josué capítulo 11, esto ya para concluir. Ya yo pasé la introducción, hermano. Ustedes que me conocen un chin, ¿verdad? Josué capítulo, ¿qué pasaje tan tremendo? Ya Josué había entrado a la tierra prometida, entonces las naciones del norte empiezan a unirse. Se dice que había un ejército de 300,000 soldados, había más o menos como 40, 50,000 caballos y habían 10 carruajes con la intención de agarrar
a Israel y destruirlo, porque ya Dios le había dado la capacidad a Israel para poder conquistar la ciudad de Jericó y de Ai. De repente, dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 11, que ese ejército era tanto como la cantidad de arena que había en el mar. Ellos estaban, o sea, numéricamente Israel estaba totalmente perdido. Entonces Dios se le revela a Josué y le dijo: no tengas miedo, porque así como tú derrotaste a la ciudad de Jericó, así como tú derrotaste la ciudad de Ai, así yo te voy a... Es más, aquí en 24 horas, el ejército más grande que tú te has enfrentado hasta el día de hoy, en 24 horas, todos van a estar muertos. O sea, Dios estaba diciendo, humanamente, ustedes ya perdieron, pero como yo soy el Dios soberano, como yo le estoy prometiendo a ustedes la victoria, la van a tener en menos de 24 horas. Parte de ese versículo. La segunda parte del versículo, fíjense lo que Dios dice. Esos caballos que ustedes van a tener, ustedes lo van a herir. Las carrozas que ustedes van a adquirir, esas 10,000 carrozas que ustedes van a tener, las van a quemar. Y yo me puse a pensar, wow, pero si ustedes se pueden imaginar de que ellos pudieran posesionarse de 10,000, 20,000 caballos y de las carrozas, que era la arma tecnológica más grande que existía para aquel entonces. Y Dios le dice: destrúyelo. Desde el punto de vista humano, tengo 10,000, 20,000 caballos a favor de nosotros. Eso significa que tengo 10,000 carruajes que son la última tecnología de guerra. Oye, eso a nosotros se nos va a facilitar tremenda para las próximas guerras. Pero Dios dice: no, destruye a ambos. Ustedes saben por qué. Y esta es una lección que nosotros encontramos regularmente en el Antiguo Testamento. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, no en lo que yo tengo. Al pueblo judío le iba a ser muy fácil tener su confianza en los caballos, en los carruajes, en las siguientes guerras futuras. Y el Señor dijo: no, destruyan esas armas materiales que ustedes tienen, porque yo quiero que ustedes aprendan a confiar en mí. Y ustedes saben, parte de la vida cristiana de nosotros, exactamente eso, que nosotros aprendamos a confiar ciegamente en Dios. No tengo recursos, no tengo habilidades, no tengo talento. ¿Qué importa? Confiemos en Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, con su gran poder y con su brazo extendido, porque Él está a favor de nosotros. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos, Padre, que nosotros podamos entender esa promesa que tú le diste a Josué, que se aplica en mi vida perfectamente. Dios, gracias, Padre, que de ese compromiso que tú tuviste con Moisés, ese compromiso que tú tuviste con Josué, es el mismísimo compromiso que tú tienes para con cada uno de nosotros que estamos esta mañana acá. Te alabamos, te glorificamos y te decimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.